Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, tu compasión a diario. Muchas gracias, Señor. Muy bueno, tu misericordia es para siempre. Santo eres, Dios. Digno, digno, digno Cordero. Maravilloso eres, Señor. Bueno eres. Santo eres, Padre, Dios digno de ser glorificado. Tu nombre es ensalzado por toda la eternidad. Tu nombre es ensalzado por siempre, Dios. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad encontramos esperanza. En tu fidelidad encontramos descanso para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Venimos para adorarte. Venimos para orar y buscar tu rostro. Venimos para exaltarte. Gracias, Señor. Tú eres mi paz, mi contentamiento. Y a ti buscamos, Señor, porque de ti somos. Porque de ti somos. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Podemos decir una vez más, aleluya, aleluya.
haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Señor, un nuevo día donde me permite disfrutar tus propósitos, tus planes. Tú sabes las razones por las que estoy aquí. Tú conoces todo de nosotros. Conoces nuestro pedido de oración, nuestro corazón dispuesto para ser transformado, cambiados por ti. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. ¿Cuántos se alegran por la felicidad que Jesús nos da? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Aleluya, aleluya. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. En esta mañana, adorar al Señor con ustedes. Están en su misma presencia. Su presencia nos une y nos permite estar en acuerdo unos a otros. Uno se presenta tal como uno es y no hay ninguna mentira, ningún engaño. Y nos vaciamos delante de Él, nos derramamos delante de Él con nuestras limitaciones, pero cada vez cuando nos acercamos a Él hay una sensación tan preciosa de amor, de paz, pero también nos produce un arrepentimiento, no culpabilidad, sino arrepentimiento, porque Él nos comparte su santidad. Cuando Él nos comparte su santidad, nos revela su corazón. Y al
al revelar su corazón, nuestra reacción, donde todo tiene conciencia, en su presencia todo, nos damos cuenta de lo mínimo y lo máximo que somos. Y es por eso que ese arrepentimiento es natural, producto de la santidad, de la perfecta justicia de Dios, porque la santidad revela su justicia. Y en esta mañana venimos ante Él para presentarnos y vaciar nuestra humanidad y pedirle que nos ayude, que se revele en nuestro corazón, nuestro carácter, que se revele en nuestras vidas. Porque cada vez cuando esto pasa, podemos decir: aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, grande su misericordia, que no solo venimos con cánticos, no solamente venimos cantando, Señor, sino proclamando tu grandeza, tu hermosura, tu santidad en todo momento, en todo tiempo. Perdónanos, Señor. Tu sangre nos hace acto para percibir tu presencia. Tu sangre nos hace acto para ser presentados como justos delante de ti. No es nuestras obras, ni siquiera lo que hacemos. Por eso que en tu presencia lo disfrutamos. Los que desarrollan una comunión íntima contigo. Y todo lo que hacemos solo es el reflejo de tu amor. Todo es el reflejo de tu amor. Me encuentro aquí entre sollozos y quebranto, rodeada por tu gloria. Respiro el aroma de tu presencia. Te amo, Jesús. Es tu presencia,
oh Dios, que restaura mi vida, sana herida, restaura el alma, levántanos Dios, cada día en ti. Solo en ti es tu presencia, oh Dios, quien libertas a los cautivos, oh sanas las vidas, bendices constante, transformas el ser por tu presencia, oh Señor, suceden cosas. Es tu presencia, oh Dios, quien renuevas las fuerzas, los temores se van, despiertas el alma cuando entramos en tu presencia, Señor. Aleluya. Nos enseñas a vivir para ser como tú, para ser como tú. Te voy a adorar cada día con toda verdad. Solo recibo cuando tu gloria cubre mi ser, cubre mi ser. La gloria de Dios cubre nuestro ser, cubre mi ser, cubre mi ser, cubre mi ser. Oh, oh. Cubre mi ser, cubre mi ser, cubre mi ser, cubre mi ser, cubre mi ser. Mi ser. Tu gloria me cubre, me viste de amor, de misericordia, me viste de paz. Tremenda tu presencia. ¿Cómo estás, Pastora Noemí? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este viernes
viernes de misericordia, de disfrutar la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Le damos gracias a Dios por la vida. ¿Cómo está, Pastora Rosén? Estamos presenciando batallas, pero que nos llevan a disfrutar la presencia de Dios a la manera de Él. Esas batallas que se convierten en victorias. Amén. Y muchas veces pensamos que todas las batallas que enfrentamos son pruebas y nosotros inocentes, pero muchas veces son frutos, cosechando errores nuestros que Dios en su misericordia quiere enseñarnos la manera correcta. Y eso duele. ¡Auch! Me hace recordar esa frase, esa palabra, ouch. Dolor. Duele. Y es así, las consecuencias se cosechan. Por eso es que todo lo que hablamos todos los días es para nuestro bien, Exacto. ¿no? Para Amén. no vernos en ese cuadro. Y qué hermoso, ¿no? Saber de que hay pruebas que son resultados, yo creo que en su mayoría de lo que hemos decidido. Y eso tiene sus defectos, que es muy diferente ser probados por el Señor, ¿no? Sí. Bueno, en esta mañana vamos a meditar en el devocional de hoy. Y lo encontramos en Génesis. Recuérdense que hablamos de Agar. Bueno, pues ya ahora estamos bien adelantados en el caso de Agar, parte 1. Y sí, vamos a dar una pequeña reseña para terminar la historia de Agar, porque una historia media no es historia. Qué bueno es Dios. Nos ha concedido este pedido. Sí. Bueno, pero la porción bíblica la encontramos en Génesis 18, 13 y 14. Interesante. Génesis 18. 13 y 14. Versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y esto es hablando Dios, el Dios mismo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida volveré a ti. Dios hablando. La pregunta es: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Generalmente nosotros, cuando una promesa tarda mucho, la damos por olvidada y queremos reemplazarla, que yo le digo los parches de la vida que traen problemas cuando nos adelantamos a Dios. Debemos de mantener muy presente que si Dios lo habló, si Dios lo dijo, no importa cuánto tarde tu milagro, viene, porque es fiel el que lo prometió. En el capítulo 16 hablamos de que Sara cogió a su esclava y la dio a su marido para que ella pudiera tener descendencia. Y esto era 13 años antes de que Isaac, el hijo de la promesa, viniera. Así es que Sara se compró ahí
13 años de sufrimiento. Dios, para Dios nadie tiene una categoría más alta que la otra. Dios es Dios de la humanidad y nos dice en el Nuevo Testamento que para Él no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni mujer ni varón. ¿Por qué? Porque ante la vista de Dios todos valemos iguales. Ahora, no nos equivoquemos en que hay promesas, pactos y hay proyectos de Dios que se tienen que cumplir, querramos o no, porque el proyecto de Dios sigue adelante. Entonces, hablamos de Agar, que le permite a Sara, porque esta gente habitaban en Mesopotamia. Mesopotamia tenía una ley. Y la ley era que si un matrimonio no podía tener hijos, le debía de dar a su criada, y la señora de la casa dice que lo recibía en su regazo al niño y venía a ser legítimamente hijo de la señora de la casa. La ley en ninguna parte dice que estas mujeres que daban a luz para sus señoras venían a reemplazar a la señora. Entonces el problema grande que miramos con Agar es que ella después miraba con menosprecio a Sara, y Sara, ya una anciana, se miraba menospreciada. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, Agar, una mujer jovencita con todas sus fuerzas en sí, no sé cuál sería su comportamiento para que Sara se considerara menospreciada. La cosa es que Sara quiere poner las cosas en orden y dice: aquí no pueden haber dos señoras, que hay una señora y yo estoy en mando, y eso no le gustó a Agar. Agar oyó, estaba embarazada, estaba esperando un niño, y Dios le aparece en el camino. Ve el corazón de ella que está ensoberbecido, y quién sabe cuántas cosas tenía en el corazón para su señora. Y esto no cambió, pero sí, ella obedeció a Dios y regresó. Y como muchos de nosotros, obedeció a la mitad, porque el Señor Jesús, pero porque Jehová le dijo: regresa y sométete a tu señora. Regresó, nació Ismael y es criado con todos los derechos de un hijo en la casa, pero el corazón de su madre Agar no cambia. O sea, no ve que es una gracia que ella pueda tener un hogar, que su hijo crezca con todos los privilegios, sino que se ve los resultados de este niño creciendo torcido. ¿Dónde lo miramos eso? Bueno, en la Biblia dice, cuando nació Isaac, Ismael se burlaba del chico. Y esto, expresión burlar, no es solo, qué feo, qué bonito, no. Esta burla es como se llama ahora bullying. Y constantemente un ataque a Isaac
que era el hijo de la promesa. Esto era parte seguramente de una venganza o una estrategia de Agar. Y donde sabemos que Ismael tenía intenciones malas con Isaac. Bueno, lo leemos en Gálatas, porque toda la palabra de Dios se conecta y hay cosas que quizás no las encontramos en el pasaje que leemos, pero están a través de los otros libros de la Biblia. Y dice que en Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, ¿y por qué según la carne? Porque en lo natural dijeron, estamos viejos, no tenemos hijos, Abraham tenía 86 años, ¿cuánto más vamos a esperar? Y entonces dice, Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora la misma guerra de las cosas espirituales y las cosas carnales. Y aquí estamos hablando tan importante de esta descendencia de Abraham por cuanto era la línea directa del Mesías, del que nos iba a salvar. Y resulta que llegan las cosas tan calientes y calientes que nace Isaac, el hijo de la promesa, el que Dios había prometido que vendría. ¿Cuántos años tiene Abraham? 100 años. ¿Cuántos años tiene Ismael? 14 años. Por eso hay que leer bien la palabra de Dios, porque vemos el pasaje que es bien mal interpretado. Y yo estaba leyendo unos comentarios que horrorizan y dice, después que Sara, dice, se aprovechó de que la esclava le diera un hijo a Abraham, después la echa con todo y el hijo, y no es así. La Biblia dice que el chico crecía para causar problemas a Isaac, que era el de la promesa. Entonces, 13 años más tarde, sí, Agar es echada del hogar. Tuvo oportunidad de 13 años de practicar lo que Dios le había dicho, sométete a tu señora, cría bien tu hijo, pero no, lo crió como una venganza. Yo me acuerdo de una señora que decía, yo estoy criando esta hija para que se vengue del mundo. O sea, nosotros los humanos podemos poner metas con nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son las metas que Dios nos enseña? Instruye al niño en su carrera. En ningún momento Dios va a probar que nosotros criamos hijos para vengarnos del mundo. Eso no es bíblico, no está en los planes de Dios. Y regresando a la historia de Agar, esta vez sí le echaron. Y dice que Sara, en la fiesta que hacen de destetar al niño, Ismael se burlaba y lo vio que se estaba burlando y eso le puso, como dicen vulgarmente, la tapa al pomo. Ya no se podía aguantar más. Se lo dijo a Abraham y Abraham se enojó, porque eso es lo que pasa. El diablo trata de traer división a un matrimonio. Y estamos hablando de alguien que estaba profetizado ser bendición a todas las naciones, como es Abraham y su descendencia. Pero aquí en este problema, en este rollo, pone en peligro todo. Y dice que Abraham se disgustó con Sara por haberle dicho, echa ya a la sierva, ya no la aguanto más.
Y tuvo que intervenir otra vez Dios y decirle a Abraham, hazle caso a tu mujer Sara. Y aquí había un problema grande porque Ismael ya tenía un poquito más de 13 años. Y estaba creciendo, dice, de arquero, un hombre de guerra, de batalla. Tenía una promesa que Dios había dado, que de él también saldría pueblos. Y lo son, y Dios lo cumplió. Y está todos los países árabes que descienden de Ismael. Dios cumplió su promesa, protegió al muchacho, se multiplicó, pero en ese momento en que hay que despedir a la esclava y al hijo, era una decisión sabia y Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer y despídelo, porque eran dos pueblos creciendo juntos, pero dos pueblos uno en contra del otro. Y más bien había que resguardar la promesa y la línea genealógica donde vendría el Salvador del mundo. Entonces, cuando se lee el pasaje de que Agar coge a su hijo y se va, y llega a una parte donde se les termina el agua porque Abraham les había dado suficiente para el camino. Llegan a un lugar donde ella se turba, porque allí había agua. El Señor abrió sus ojos para que viera el agua. El chico dice que lloró, y entonces la gente que no lee el resto de la historia cree que era un bebé. ¡Qué crimen! Mandar un bebé en un desierto. Ya él era un jovencito, y un jovencito problemático. Y ella dice, bueno, que se muera de sed, yo no lo voy a ver. Miramos el corazón bastante duro de ella, porque nuestra reacción como madre es, yo muero con mi hijo, pero no me voy a alejar para que él se muere o le pase cualquier cosa y yo no lo vea. Vemos la reacción que no es normal, ahí hay algo anormal. Pero el Señor interviene una segunda vez porque interviene desde el cielo, dice una voz, y le dijo a Agar, ¿qué haces? No temas. Y le abre los ojos para que vea el agua y el joven tome del agua. Ahora, lo que quiero aclarar es que no era un niño, era un joven. La Biblia nos dice que ya había cumplido 13 años. Y él ya había comenzado esa campaña en contra de Isaac, el que llevaba la promesa. Todas estas consecuencias, por muy buen lado que les busquemos, son frutos de no esperar en Dios. El problema de los judíos y los árabes lo tenemos hasta ahora y lo tendremos. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios, como no discrimina, Dios le dio bendición a Ismael y le dijo que formaría pueblos y que sería de él saldrían 12 príncipes, como salieron de Jacob, descendencia de Isaac, 12 patriarcas. O sea, en la división y la bendición de Dios les dio igual. Los resultados no son iguales porque, como siempre decimos, depende de la decisión del corazón lo que hacemos. Ahora, todo esta reseña se debe a que
adelantarse o tirar la toalla antes de recibir la promesa. Si el Señor lo prometió, Él lo hace. Y entonces nuestro texto ahora es en Génesis 18, el 13 y el 14, cuando al tiempo señalado, porque Dios no llega ni antes ni después, Dios se le aparece a Abraham y le dice que su mujer Sara va a tener un hijo. ¿Cuántos años tenía Sara? 90. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios esperaría tanto? Porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Porque imagínense, dice, Sara, vas a tener un hijo. Y tenía 90 años Sara. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Será cierto? Entonces Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida volveré a ti y darás a luz. Y lo dio a luz. Y fue algo que dudaron. Y quizás Abraham, como se nombra el padre de la fe, él lo creyó a Dios, pero como nos pasa a muchos, es que dice, tal vez viene de otra manera la bendición, ¿no? Por otro lado, tal vez es aquí que Dios quiere. Y muchas veces nosotros en la espera de un milagro queremos ayudar a Dios. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Y para Él no hay nada imposible porque Él garantiza su palabra. Ahora, cuando nos cansamos de esperar, tenemos alternativas porque somos pensantes, tenemos decisiones, pero no hay cosa mejor que esperar en Dios. No hay cosa mejor que mantenerse firme en que Dios es todopoderoso. No miremos como obstáculos el tiempo. El tiempo para Dios no tiene ningún significado. Él no vive dentro del tiempo. Dios es eterno y vive fuera del tiempo. Y cuando Dios ha prometido una cosa, la cumple. Amén. Dios quiere que nosotros nos mantengamos viendo a la promesa, no tratando de ayudar a Dios, adelantándonos. Esperen en Él. Dios le está hablando a alguien hoy y preguntándole, ¿habrá algo imposible para Dios? Si lo que estás pensando te es imposible para ti, no importa, para Dios no lo es. Lo único que requiere Dios es que esperemos en Él, que creamos en Él y que sepamos que Él está interesado en cada vida. En estos relatos de vida que hemos visto, esta historia de vida, Dios no hace ninguna diferencia entre Agar, entre Ismael. Los resultados son diferentes, ¿saben por qué? Porque es la actitud de ellos. Pero Dios habla a la esclava y habla a la libre. Las respuestas de ellos fueron diferentes porque era conforme a su corazón.
Y al ver que Dios respaldó la decisión de Sara, es más, le habló a Abraham y le dijo, hazle caso a tu mujer Sara y haz todo lo que ella te dice, es porque Dios es un Dios justo. Dios miraba el sufrimiento de Sara y Sara resguardando al hijo de la promesa. Y podemos hablar mucho de Isaac, que era un hijo para Dios. Estuvo dispuesto Abraham de ofrecérselo en sacrificio a Dios. Así que miramos la diferencia y la Biblia y Gálatas habla como el hijo de la carne y a Isaac como el hijo del espíritu, o sea, el hijo de la promesa. ¿Quién es aquel que cuida de que se cumpla todo lo que le ha hablado? Es el mismo Dios. Y Dios te dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Podés pensar algo que dice, esto Dios no lo puede hacer? Si dio a luz una mujer de 90 años, si engendró un hombre de 100 años, ¿qué puede ser imposible para Dios? ¿Verdad, Pastora Rosén? No hay nada imposible para el Señor. Qué impresionante. Qué lección. Y cuando comenzamos a escudriñar ese punto de este personaje de Sara y de Agar, es como que Dios nos mete al mismo texto, a la vivencia, y pensar que muchos teníamos un comentario de que era, y cuando hablo de mucho también me identifico. Pensábamos que Dios, ¿cómo podía mandar? Yo siempre pensaba, ¿no? Oye, ¿cómo Dios podía mandar a un niño? Pero mirándolo desde esa perspectiva bíblica en relación al libro de Gálatas y que hoy se ha complementado, realmente la influencia de Agar sobre su hijo era contradictoria. Claro, ella crió ese hijo como para vengarse, pero el propósito de Dios nadie lo frustra. No podía este muchacho permanecer más en esa casa cuando lo estaban usando de instrumento para traer tremenda división entre Abraham e Isaac. Ahora, he leído comentarios hablando muy mal de Sara y ellos no hicieron nada ilegal. La ley mesopotamia concedía ese derecho de que una esclava pudiera dar a luz un hijo para su señora. Y miramos en muchas familias como la de Jacob, que sus siervas tuvieron hijos. Y en ninguna se ve este dilema, solamente en Agar y en Sara, porque allí venía la línea del Mesías y el enemigo quería interrumpir eso y hacer un desastre de esta vida. Pero el Señor no falla, el Señor le dio seguimiento. Y una de las cosas justas de Dios es que no desamparó a Agar, además de su dureza y todo, pero dice que Dios estuvo con el muchacho, Dios estuvo con Ismael. Ismael llegó a tener 12 príncipes y se extendió, por eso los ismaelitas en tiempo de Salomón y todo eran los que dominaban el comercio y siempre lo han dominado, los árabes. Así es que la bendición está allí, bendición material. La bendición espiritual, ¿por qué no la vemos? Porque la rechazaron. Porque teniendo un padre como Abraham, que era un hombre que cumplía con Dios, que ofrecía sacrificio a Dios, que hacía altares.
no, como le digo, no era un bebé cuando se fue de... Y más Agar viviendo tantos años en un hogar así. Sin embargo, ellos escogieron su camino. Y Dios fiel no apartó la bendición sobre ellos. Y hasta ahora todos los países árabes son descendientes de Ismael. Y qué interesante que cómo es que todavía en nuestro tiempo de hoy hay casos, ¿no?, de influencia maternal para traer una contradicción o una oposición y el pensamiento de que esto va a resultar a la fuerza trae sus consecuencias. Por eso que vemos efectos, como dijiste en la introducción de este programa, hay efectos que llevan catástrofes. Sí, lo es, y también el que saber que la madre tiene tanta influencia en los niños para criarlos para bien y no apoyarlos si el corazón del hijo se inclina al mal. Ahí mismo, en este proceso que vemos con Agar, cuando el Señor le dijo, vete de regreso y sométete. ¿Se sometió ella? No, no se sometió. Miramos los resultados. Ella lo que creó, lo que estaba creando ahí era una oposición en contra de un hogar establecido. Y muchas veces nos ponemos a pensar, esos 13 años que ocurrieron, porque Agar, antes de tener a Ismael, ya tenía 10 años con ellos. Y 13 son 23 años viviendo con esta familia. Y sus intenciones no cambiaron. Y Dios tan paciente, Dios tan misericordioso, Dios justo, repartió por iguales. ¿Qué hizo Isaac con su herencia? Bueno, miramos, es la línea del Mesías. Si le llama el hombre espiritual es por algo. El hijo de la promesa es por algo. Su padre estuvo dispuesto a ponerlo en el altar del sacrificio, que es un tipo de Cristo. Esa es la diferencia. Sin embargo, la descendencia de Ismael fue guerrear, dice que él sería contra todos y todos contra él, y eso es lo que vemos ahora. O sea, es un ejemplo vívido, por eso se llama alegoría. La diferencia entre una parábola y una alegoría es que la parábola es un ejemplo de algo para enseñarnos una verdad espiritual. La alegoría es una historia, es una verdad, es algo vivido. Me parece que el pueblo judío lo sabía, esa historia. Por eso que Pablo usa ese ejemplo para darle a entender lo que significa la gracia en Cristo. La promesa, en sí es la promesa. Y la promesa es nuestra salvación dada en Jesús, que hoy enfatizaste cómo es que vino el Hijo de la promesa. Pero eso nos lleva a entender de que Dios interviene en el carácter, en la circunstancia y en el corazón del hombre. Y te deja decidir, te deja, porque pudiera haber, los resultados pudieran haber sido muy diferentes. Después de encontrarse con Dios cara a cara, con el viviente que me ve, hubiera sido muy diferente. Hubiera considerado que era parte de esta familia que tenía promesas, que Dios estaba ahí, que se manifestaba. Eso también nos revela, ¿no?, que el corazón ensorbecido de Agar es lo típico del corazón humano sin Dios, ensorbecido, y aún aquellos en la cual Dios se muestra en salvación,
otras veces en circunstancias y hechos que hay que agradecerle. Sí. Sin embargo, el corazón humano persiste en mantener una actitud de soberbia y de identificar que esa es la manera que yo debo actuar, engañando, mintiendo o viviendo una idea falsa, una ilusión falsa, y que nos lleva a acciones que van degradando nuestra dignidad, nuestra moral. Pero aquí, otra vez, la insistencia de Agar, pero ya no ella, sino también su hijo. Bueno, eso es lo que ella había criado. Ese era el producto de una madre. Porque miramos la madre de Salomón. Además de que todo lo que pasó, ella crió un rey, un hombre rey. ¿Ves? O sea, la madre puede influir, por supuesto que sí. Y está muy claro aquí en el pasaje de la Biblia, tanto Sara como Agar, porque Agar, después de que Dios se revela, dándole una oportunidad y le dio palabra a Ismael para que él también tuviera una herencia, y dice el texto que ella llevó al muchacho y le buscó mujer dentro de lo que era la zona de Egipto. Sí, del mismo pueblo donde ella había salido. Y la parte que nosotros podemos ver que ella desperdició es los años, 23 años que vivió con Abraham y con Sara. Es como que un desperdicio, donde Dios los visitaba, donde ella miraba es más, Ismael fue circuncidado con Abraham, o sea, todos estos pactos, él los vivió ahí. Y no olvidemos que cuando salió de la casa, no era un niño, era un joven. Así es. Así es que era la oportunidad. Por eso es que la Biblia en Gálatas nos dice que uno es de la carne y otro es del espíritu. ¿Por qué? Porque es la escogencia. La elección, ¿no? Es la elección. Nosotros podemos seguir siendo esclavos, porque Agar es un tipo de esclavitud. Podemos escoger ser esclavos, seguir siendo esclavos, o podemos escoger el hombre espiritual, el hombre libre de todo rencor, venganza y cosas que traen frutos malos. Exacto. Y tenemos la misma oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidad y sobre todo un Dios fiel y justo. Interesante. Y como dijiste nuevamente, vuelvo a repetir en la parte introductoria, hay pruebas que manda Dios, pero en su mayoría son los efectos o las consecuencias de nuestras malas decisiones, hermanos y amigos. Sí. Pero en esta mañana el Señor está hablando a nuestros corazones para recapacitar, para reconocer, para arrepentirnos, porque nunca es tarde, ¿no? Y yo creo que los versos que cogimos como base de lo que hoy es la pregunta que Dios nos hace. Aleluya. Para que no corramos a adelantarnos a Dios. Si tu situación es algo imposible para ti, para Dios no lo es. Entonces la pregunta de Dios, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será esto? ¿O se dará esto? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios te lo pregunta a ti esta mañana. ¿Hay alguna cosa que tú creas? Eso Dios no lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible, por muy difícil que se vean las cosas. Otra de las cosas que aprendemos en esta historia es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Si Dios no le hubiera aprobado a Sara, porque Dios lo aprobó, le dijo a Abraham, haz todo lo que te dice tu mujer. Si Dios no le hubiera aprobado a Sara,
¿quién sabe cuánto más hubiera durado este conflicto dentro de un solo hogar hasta que Ismael matara a Isaac? Pero eso no podía suceder. Así es. Eso no podía suceder porque Isaac ya era algo prometido por Dios antes que naciera Ismael. Ismael vino después de la promesa de que Dios le dio a Abraham. Entonces, volvamos a la pregunta de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es lo que tú has sentido en tu corazón que Dios te ha dicho que hará? Mantén tu fe, cree y no te adelantes a Dios. Sí, Señor. Sino decide en tu corazón esperar la promesa que de seguramente vendrá a su tiempo, como lo dijo Dios a Abraham. Que bueno, pues se nos ha pasado el tiempo, son las 8:07, increíble, pero no queremos ir sin orar por ustedes. Mi invitación es que recobremos la fe en la promesa de Dios, en las palabras de Dios que dice que no hay nada imposible para Él. A veces repetimos esto, pero cuando miramos la historia donde nació esas palabras que Dios dijo, no hay nada imposible, fue de una situación bien imposible. Un hombre de 100 años y una mujer de 90. ¿Qué puede haber que Dios no pueda hacer? ¿Cuál es tu situación? Yo sé que hay muchas mujeres que no tienen hijos, que han pedido un bebé a Dios. Y yo siempre les pregunto cuando yo voy a orar por alguien que no tiene bebé, es que sepan que cuando uno le pide un bebé a Dios, es un pacto de crear ese hijo para Dios. No es una venganza al mundo y a las circunstancias y a todo el que se burló de ti. Quizás esa era la intención de Agar, sino que es un hijo, criarlo en los preceptos para Dios. Y tú le ofreces eso a Dios y, por supuesto, Dios hará un milagro en ti. Créelo hoy, créelo de todo corazón y no pienses que ese hijo que Dios te va a dar es para satisfacer tu ego y para vengarte de todo el que se burló de ti o el que dijo algo de ti. No. Sino que prométele a Dios crearlo para la honra y gloria de su nombre, para que sea y ande delante de Dios todos los días de su vida. Ese debe ser el principal motivo por el cual una mujer desea un hijo. Señor, te damos gracias. En esta mañana te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. Te damos gracias porque podemos entender y hemos oído que para ti no hay nada imposible. En esta mañana, oh Dios, te pido que toque los vientres estériles de muchas mujeres que están pidiendo hijos. Sí, Para Señor. ti no hay nada imposible. Cúmplase tu propósito en ellas, abre su corazón para que puedan entender que estos hijos hechos por un milagro son hijos para Dios, como fue Isaac. Señor, la bendigo y también te pedimos toda clase de milagros sobrenaturales, sea de salud o sea de economía. Cualquier situación en tu pueblo que te esté escuchando, Señor, sean sanidades. Para ti no hay nada imposible.
Creemos en ti como el Dios de lo imposible, un Dios sobrenatural. No tiene límite lo que tú puedes hacer. Lo aceptamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que la gracia de Jesús, el poder del Espíritu Santo, siga trayendo milagros. Siga haciendo milagros de documentos, que puedas tomar la correcta decisión, sabiendo de que en el Señor no hay engaño, ni mentira, ni alteración, porque Dios sí hace milagros. Sus milagros es parte de su naturaleza. Que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana maravilloso en la mano poderosa de Dios, un fin de semana donde su presencia se siga revelando. Amén. Nosotros nos vemos el día lunes, Pastora Noemí, con la ayuda del Altísimo. Señor los bendiga. No se olviden de hacer sus devocionales. Sábado y domingo es su oportunidad de hacer su propio devocional y leer la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.